Bueno, ahí está grabando ya. Bueno, la idea para la clase de hoy es avanzar entonces en la unidad 2 de la materia, donde el primer tema que nos encontramos es el paso al derecho social. Algo hablamos el otro día de la idea de los paradigmas de derecho y particularmente lo que llamamos el paradigma de derecho social, ¿no? Por oposición o como superación del paradigma del derecho liberal. Decíamos que ese paradigma del derecho liberal le correspondía al Estado liberal, ¿no? A la fase del Estado liberal. Y este paradigma del derecho social le va a corresponder entonces al Estado que llamamos social. La primera pregunta que nos podemos hacer es si el Estado social constituye una ruptura en relación al Estado liberal o en realidad también se advierten continuidades. Evidentemente la idea del Estado social y el derecho social constituyen nuevas formas de expresión de los principios de la modernidad y de las revoluciones liberales, aquellos principios de libertad e igualdad. Entonces es como de alguna manera una reexpresión de estos principios en la cual se intenta superar la construcción del Estado liberal, donde las ideas de libertad e igualdad son tan solo formales y se empieza a plantear la necesidad de materializar esos principios de libertad e igualdad. Entonces, en un punto podemos decir que no es propiamente una ruptura, sino que en realidad es una reexpresión de aquellos principios liberales, ¿no? Y que y esa materialización que se va a plantear a partir del nacimiento o la configuración de este nuevo paradigma del derecho social va a implicar una redefinición, obviamente, del rol del Estado, ¿no? Para pasar de aquel Estado liberal, burgués, de carácter pasivo, solo interesado por un reconocimiento formal, ¿no? De derechos y libertades, es decir, los derechos civiles y políticos, para configurar un Estado que ya va a intervenir en el ámbito privado, particularmente en la vida económica y en los flujos de mercado. Esto no se da de un día para otro, es un proceso que se va a dar entre el siglo XIX y el siglo XX, y un proceso que es resultado de conflictos y tensiones, especialmente de los motorizados por el movimiento obrero, a mediados fuertemente a mediados del siglo XIX y a principios también del siglo XX, ¿no? Para configurarse ya lo que llamamos verdaderos estados sociales en el ámbito capitalista, particularmente en Europa y en Estados Unidos, a partir de la década del 30, del siglo XX, luego de la gran crisis internacional del 29. Y decíamos, el otro día hablábamos de los derechos humanos. Bueno, este paradigma del derecho social se asienta en una nueva configuración de derechos eh, distintos a aquellos derechos individuales que se fueron construyendo a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, luego de las revoluciones burguesas, eh, estableciéndose entonces nuevos tipos de derechos llamados derechos sociales. Entonces, estos derechos sociales, como vamos a ver, son de carácter muy heterogéneos, tienen que ver con entonces una nueva responsabilización
del Estado, ya no solamente de garantizar un ámbito de libertad individual para los sujetos, sino también garantizar la satisfacción de determinadas necesidades socialmente consideradas a través del aseguramiento de bienes y servicios básicos, como son, por ejemplo, la salud, la educación, como veremos ahora más adelante. Y entonces, en esta idea de pensar de que la libertad y la igualdad son solo formulaciones de carácter formal, ya que si bien la modernidad y particularmente la modernidad económica eh, que, se, que, se, expresa a partir del desarrollo del capitalismo van a propugnar o van a proponer una forma de organización política y económica basada en estos principios, en la práctica la libertad y la igualdad caen en saco roto y termina siendo la libertad, ¿no? de morirse de hambre o la igualdad limitada a una igualdad ante la ley, pero nunca una igualdad real. Y basta ver la distribución de los bienes en la sociedad donde muchos tienen poco y donde pocos tienen mucho, y esto es lo que se advierte en los textos, ¿no? Por ejemplo, del marxismo, cuando se habla de la distribución de los medios de producción, que están concentrados en pocas manos y donde la gran mayoría de los trabajadores con lo único que cuentan es con su fuerza de trabajo. Entonces, hay un cuestionamiento a estos principios de libertad e igualdad como principios solamente de carácter formal. Y este cuestionamiento no es un cuestionamiento teórico, sino es un cuestionamiento absolutamente eh, que se da en los hechos y particularmente en el corazón de los países que estaban transitando por la revolución industrial con una alta conflictividad obrera que va a denunciar los abusos que existen en esta nueva forma o en esta nueva relación de trabajo que se da en el capitalismo, este trabajo mercantil donde el trabajo es una mercancía y el salario se convierte en el precio, ¿no? de ese trabajo y donde en esa relación de trabajo hay alguien que tiene mayor poder de negociación que el otro, o sea, hay una relación jerárquica o subordinada entre ambas partes donde uno le puede imponer las condiciones al otro, porque indudablemente los trabajadores en el sistema capitalista no tienen capacidad de imponer sus condiciones, y más cuando no están organizados o individualmente considerados, no tienen capacidad de imponer sus condiciones en el contrato de trabajo. Entonces, en esta idea de libertad e igualdad y de un Estado mínimo que no interviene, es el empleador, el burgués, el que termina imponiendo todas las condiciones, configurándose, como ya Marx lo decía, una tendencia decreciente del salario, ¿no? Los salarios tienden a estar al mínimo de la reproducción social. Esto ocurre, además, dice Marx, por otra característica propia que tiene el capitalismo, que tiene que ver con lo que llama el ejército de reserva, ¿no? Esta tendencia decreciente del salario es posible porque siempre hay alguien dispuesto a trabajar por menos dinero. Entonces, si hay alguien siempre dispuesto a trabajar por menos dinero, evidentemente hay una fuerza que empuja a que el salario sea cada vez más bajo, basado en una lógica de la ganancia de parte de, de los sectores burgueses, ¿no? Con lo cual, esta, esta lógica de la ganancia, esta tendencia decreciente del salario, esta forma de alguna manera de explotación que denuncia Marx del trabajo, donde Marx sostenía la teoría del valor trabajo, ¿no? donde plantea que el valor de los bienes tiene que ver con la cantidad de trabajo socialmente incorporado
esos bienes, lo que va a marcar Marx es que son los trabajadores los que aportan la fuerza de trabajo, el proletariado, que son los trabajadores industriales. Sin embargo, la, la plusvalía se la lleva el burgués. La plusvalía tiene que ver, ¿no?, con la ganancia, tiene que ver con ese plusvalor que se lleva a alguien que no aporta valor al bien, ¿no? Entonces, lo que está planteando Marx es la, es la forma de explotación que se da en el sistema capitalista y que se asegura además con un Estado capitalista, que a través del derecho burgués lo que permite es, básicamente, por ejemplo, con la configuración de este tipo de de conceptualizaciones jurídicas que aseguran una libertad sin ningún tipo de intervención estatal, lo que permite entonces es el avasallamiento de una parte sobre la otra, ¿no? De un grupo sobre otro, o de una clase, como decía Marx, una clase sobre la otra. O sea, hay una relación de dominación que de alguna manera se reproduce también a partir de la superestructura ideológica y particularmente a partir del derecho, que es una parte de esa superestructura ideológica que entonces permite esa explotación. Entonces, lo que se va a empezar a plantear es una demanda primero dirigida hacia los empleadores por la jornada de 12 horas, por el descanso dominical. Se van a denunciar las condiciones, las deficientes condiciones de trabajo de los trabajadores en general, que afectan a su salud, las largas jornadas de trabajo, la explotación de mujeres y niños. Y esa demanda, que va a comenzar siendo hacia el empleador, también se va a ir dirigiendo a poco al Estado. Un Estado que va a intervenir de forma violenta, reprimiendo las movilizaciones obreras, casi casi no penalizando, ¿no?, la acción sindical, organización obrera, y luego se va a dirigir también a ese Estado, entonces, en búsqueda no solo de la no represión de la conflictividad obrera, sino también de la intervención del Estado en la relación capitalista de trabajo y también en el aseguramiento de mejores condiciones de vida para los trabajadores fuera del ámbito laboral. Esto va a ir configurando las dos ramas de lo que hoy conocemos como derecho social, por un lado el derecho del trabajo y por otro lado el derecho de la seguridad social. El derecho del trabajo, entonces, como regulación de la relación capitalista de trabajo al interior de esa relación, y el derecho de la seguridad social como aseguramiento o como una responsabilidad del Estado en el aseguramiento de mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias, o sea, fuera ya del ámbito laboral. Esto es un proceso que va a ir escalando, entonces estas tensiones, estas fuertes tensiones, dando lugar a lo que llamamos, ¿no?, el nacimiento de la cuestión social. Van a ir desarrollándose durante el siglo XIX, principio del siglo XX, en diferentes países europeos. En la Argentina todavía es un proceso que se va a dar de manera mucho más incipiente y recién a partir de la década del 10 o del 20, porque obviamente nuestro país tiene una industrialización posterior a los países europeos, aunque bueno, ya en la década del 20, del 10 y del 20 encontramos fenómenos que tienen que ver con el nacimiento de esta cuestión social, como por ejemplo los llamados la Patagonia rebelde, ¿no? Las primeras revueltas obreras, pero indudablemente son muy incipientes y muy minoritarias porque todavía la Argentina no va a tener un nivel de industrialización
muy importantes, pero ya comenzaba a tener un importante nivel de sindicalización y de organización obrera, producto de que van a llegar a nuestro país numerosos dirigentes sindicales que habían sido deportados por los estados europeos a partir de distintas movilizaciones obreras. Entonces, con esta conflictividad sindical, vamos a ver las primeras formas de intervención del Estado a través de la regulación entonces del contrato de trabajo, la intervención en el contrato de trabajo, evitando, entonces, en búsqueda de limitar la jornada de trabajo, de regular el salario. También va a aparecer entonces las primeras formas de lo que se llama hoy la seguridad social. Para la década del 70 del siglo XIX va a aparecer el primer sistema de seguridad social en el mundo, en la Alemania de Beveridge. Von Beveridge era el canciller alemán de ese momento, un canciller conservador, que va a desarrollar un importante sistema de seguridad social en Alemania, con el claro objetivo, indudablemente, de poner un poco de límite al fuerte avance del movimiento obrero y a las tensiones que se habían generado y que habían convertido o habían puesto a Alemania en una situación pre-revolucionaria. Entonces, los sectores conservadores avanzaron en el reconocimiento, ¿no?, de derechos para los trabajadores a través de la conformación de seguros sociales para la vejez, para el caso de afecciones a la salud, o sea, para seguros de enfermedad, seguros de accidente de trabajo. Lo que hoy conocemos y nos parece muy natural y que conforman lo que llamamos la seguridad social, van a nacer por primera vez en este momento también, en un fuerte periodo de conflictividad obrera. Entonces, estas primeras formas de regulación del mercado de trabajo y de conformación de sistemas de protección social que tienen origen en esa Alemania dije Beveridge, perdón, de Bismarck dije, ya estoy medio mareado. Von Bismarck dije, quise decir. De Bismarck, en la Alemania de Bismarck, van a ir extendiéndose a distintos países europeos a tal punto que van a ir configurando esto que comenzamos llamando derechos sociales y que van a ir de a poco, a partir del siglo XIX, incorporándose a las constituciones nacionales de distintos países, donde las primeras constituciones que advertimos que incorporan estos derechos sociales van a ser la constitución alemana de 1919 y la constitución de México de 1917. Fíjense que también en 1919 se crea la OIT, o sea que también es parte de este proceso de construcción entonces de este Estado social y de este nuevo paradigma del derecho social. Este proceso de incorporación de derechos a las constituciones nacionales de los estados se va a denominar constitucionalismo social. Mientras el proceso de constitucionalismo fue aquella incorporación de los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, esta segunda etapa es de incorporación de los derechos sociales. Nuestro país todavía no va a entrar en este proceso en cuanto a constitucionalización de los derechos sociales. La primera constitución en la Argentina que va a incorporar los derechos sociales va a ser recién la constitución de 1949. Hasta este momento, no obstante, igual se van a ir desarrollando derechos sociales en la legislación. De hecho, las primeras normas de derecho del trabajo y de derecho a la seguridad social son de principios de siglo.
digamos, las primeras formas o las primeras configuraciones de cajas obreras, ¿no? Cajas previsionales o también de normativas de protección laboral son justamente la primera década del siglo XX. Así que, si bien en nuestro país no, la industrialización es posterior, igualmente ya vamos advirtiendo algunas formas de configuración del derecho social en la Argentina, que va a tener una explosión mucho mayor, sobre todo a partir del gobierno de Irigoyen. Hasta este momento, entonces el derecho social es apenas incipiente, pero ya con el gobierno de Irigoyen empiezan a desarrollarse o a sancionarse más leyes y más instrumentos de protección de la seguridad social, donde, por ejemplo, se van a configurar cajas previsionales en diferentes ámbitos de la actividad económica. No obstante, este proceso va a explotar y va a desarrollarse con mucha más fuerza después del año 45 con la llegada de Perón al poder. Entonces, ¿cuál es, o sea, en qué momento podemos decir que ya tenemos la consolidación de este nuevo paradigma del derecho social? Y bueno, podemos decir que esto ocurre a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y mucho más a partir de la crisis del 29, donde ya aparece la configuración de un nuevo modelo de Estado, ¿no? El llamado Estado keynesiano, un Estado que va a ser mucho más interventor en la economía, y en esa intervención en la economía también incluirá la intervención entonces en el mercado de trabajo. ¿Qué es lo que planteaba Keynes? ¿Saben lo que planteaba Keynes? ¿Se acuerdan? No se acuerdan qué planteaba Keynes. Keynes lo que planteaba, El planteo de Keynes a ver, sí, sobre la concepción de cómo deben manejar. Lo que plantea Keynes es el Estado interventor, que sí. intervenga en la economía ¿Y por qué? y empieza, bueno, porque Keynes en realidad empieza con su proyecto, digamos, o su propuesta a partir de las crisis desatadas post la Segunda Guerra Mundial. No, Tenemos un primera, contexto en el cual, la primera, primera. perdón, me confundí es post primera, la tengo con la segunda hoy, perdón. Post Bueno, Primera Guerra yo la Mundial, tenía con Beveridge, así que estás perdonada. genial, no, y aparte de eso tenemos que pensar el contexto de la crisis del 30, o sea, estallan las bolsas, puntualmente la de Nueva York, estamos hablando de suicidios masivos por cuestiones económicas, era muy necesario que empiece a intervenir el Estado, y bueno, Keynes hace una propuesta bastante integral. Está bien lo que dice También Micaela, ¿no? habla de... A ver, Valentina. Ah, perdón, no sé, ¿terminó? Valentina te veo. Abrí... No, no sabía si había terminado, por eso Sí. me paré después. Decía que también habla de esta relación entre el nivel de empleo y el nivel de ingresos económicos de un país. Bien, acá me ponen eh, intervenir en la economía para regular los ciclos y caídas propias de las dinámicas del mercado capitalista. Bien, Profe, ¿sí? ¿sí? Lo que planteaba era el pleno empleo, Keynes, que a través del pleno empleo se iba a regular la economía. A través del pleno empleo se iba a regular la economía. Pero bueno, el pleno empleo todavía era un ideal y de alguna manera había que lograrlo. Está bien todo lo que plantea. Entonces, Keynes plantea, hay ante una economía, sí, digamos que él la plantea como que es una economía capitalista que es cíclica, ¿no? Es decir, que tiene momentos
de auge y momentos de deterioro, y que en algún momento esa caída puede ser muy brusca, como ocurre en la década del 29, digamos, mínimamente el Estado debe tener una más fuerte intervención en ese ciclo descendente. Pero, ¿qué es la intervención? Cuando decimos intervenir, no, pues estamos repitiendo, ¿no? Hay que intervenir en la economía, un Estado interventor. ¿Qué es intervenir, básicamente? Y ocupar un rol en el sistema eh, económico entre lo que es ay, no me sale, lo que es el mercado, ahí está, lo que es el mercado y la demanda. Ahí vamos, ahí dijiste la palabra clave. Entonces, la demanda es parte del mercado. Evidentemente, o sea, Keynes no es partamos de la base, ¿no? No es una teoría económica socialista, ¿no? Es una teoría económica capitalista. Intervenir en la economía también implicaría, bueno, acá como dice la compañera, un Estado mediador que, por ejemplo, en esta cuestión del pleno empleo, genere esos empleos. El planteo de Keynes va a decir que, bueno, que el gasto del Estado en generar ese pleno empleo está bien. Entonces, por ese lado, también creo que algo muy útil para pensar un Estado interventor es bueno, me voy un saltito un poquito más adelante en el tiempo, dentro del plan quinquenal de Perón, del primer plan quinquenal propiamente dicho, todo lo que fueron las cuestiones con el IAPI, que son los impuestos a la exportación de granos. Bien. Pero seguimos sin decir, y está muy bien, estamos rondando la respuesta a la pregunta de planteé. ¿Para qué intervenimos? ¿Para qué intervenimos? Y ahí hablaron de demanda. Porque ¿cómo piensa Keynes el motivo de las crisis del capitalismo? ¿Qué son? ¿Crisis de qué? Alguien dijo una pregunta quiere hacer, perdón. Acá me dicen, teniendo en cuenta que el planteo anterior era que el mercado se regulaba solo, exactamente. El Estado tiene que ser mínimo antes. Toda intervención del Estado era artificial, era negativa, era perjudicial. Pero evidentemente el mercado no se regula solo. O sí, se regula solo, pero con las consecuencias que eso tiene. O sea, es autorregulación. Porque ¿qué es lo que pasa? Decimos, la economía es cíclica. Tiene momentos descendentes. ¿Y ese descenso de qué? ¿Qué es descendente? ¿Qué es lo que desciende? La demanda. La demanda. Ese es el punto. Lo que desciende es la demanda. Entonces, Keynes interpreta las crisis del capitalismo como crisis de demanda. Entonces, el mercado sí se regula solo, claro, pues se regula a costa de qué? De que se ajusta a la oferta. Y por ende, si se ajusta la oferta a la demanda, lo que se produce es una pérdida de riqueza, pérdida de ingresos para los trabajadores, desempleo, porque ¿qué es el desempleo en definitiva? Es ausencia o sea, es falta de oferta de trabajo, ¿no? Falta de oferta de trabajo. Entonces, esa falta de oferta de trabajo es producto, primero, de una ausencia de demanda de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo hacemos para intervenir para crear demanda? Bueno, ahí viene el punto. ¿Qué necesitamos primero para crear demanda? Esto es algo que todavía hoy lo debatimos y parece que todavía no lo podemos entender y escuchamos a la derecha, ¿no? A veces que hay que flexibilizar el trabajo, bajar las jubilaciones, lo dicen con un desparpajo
absoluto, pues es esa matriz liberal de pensamiento, ¿no? Y no estamos hablando, que vuelvo a decir, que Keynes sea un autor socialista. O sea, no hay que ser de izquierda para decir esto, pero sí hay que ver lo que empieza a demostrar Keynes, que es que cuando el Estado interviene, el Estado tiene capacidad para interferir en esa demanda. Puede crear demanda. ¿Y cómo crea demanda? Bueno, aumentar salarios es crear demanda. Porque si yo aumento salarios, o por lo menos, aunque no los pague directamente, pongo un límite de un salario mínimo. De hecho, hoy creo que se acordó el aumento de la suba del salario mínimo vital y móvil. Si pongo un piso más alto en el salario, los trabajadores van a tener mayor capacidad para adquirir los bienes y servicios de la economía, y eso va a generar, por ende, una ampliación de la oferta, ¿no? Que va a permitir absorber la demanda de trabajo y no haya tantos trabajadores desempleados. Va a poder permitir crear más empleo. O puede hacerlo también directamente el Estado, creando empleo por sí, o a través de la política pública, o sea, creando empleo por sí, por ejemplo, a través de empresas públicas, o a través de la política pública puede crear empleo a través de, por ejemplo, la obra pública. Si construir un puente, construir una ruta, implica un alto nivel de mano de obra. ¿Y esto qué va generando? Que esa espiral descendente que empezaba por una retracción que se da cíclicamente en el capitalismo a partir de que se van contrayendo los niveles de rentabilidad o de ganancia, que lleva a que se disminuya la demanda al retraerse la ganancia, ¿no? Se retrae también la capacidad de demanda, que lleva indudablemente también a una retracción de la oferta, y así se va viendo un proceso espiral de achicamiento o de crisis de la economía, que es una crisis de demanda que solo puede ser detenida por la acción del Estado, que es el único que tiene esa capacidad. ¿Y por qué tiene esa capacidad el Estado? Bueno, porque el Estado tiene dinero, porque el Estado puede imprimir el dinero, por ejemplo, también, porque el Estado puede endeudarse, o sea, puede conseguir dinero imprimiéndolo, o puede conseguir dinero endeudándose, puede regular, recién hablaba del comercio exterior, y incorporar dinero y bienes desde el exterior. Entonces, el Estado también incluso puede generar ingresos sin necesariamente generar trabajo. Cuando el Estado establece un sistema de protección social, estableciendo una política de ingresos, por ejemplo, ingresos jubilatorios, o sea, estableciendo que alguien puede cobrar un ingreso, aunque ya no participe del mercado de trabajo, en función de la edad, lo que está haciendo es inyectando dinero en la economía. Esa inyección de dinero en una persona que antes no tenía un ingreso y ahora lo tiene, o que tiene un ingreso sin estar en el mercado de trabajo, ese dinero es gastado en la economía, y ese gasto de dinero en la economía es demanda de bienes y servicios de la economía. Entonces, en este nuevo esquema, de alguna manera, el aumento de ingresos, la ampliación de los puestos de trabajo, esta nueva forma de organización donde el Estado interviene, lo que permiten es entonces la creación de demanda. Entonces, el derecho laboral y el derecho de la seguridad social son instrumentos, en definitiva, de creación de demanda. Por eso, no es ilógico que sea aquí donde aparezcan los derechos sociales, ¿no? Donde de alguna manera se vayan consolidando los derechos sociales. Es aquí, es en este momento, porque los derechos sociales son de alguna manera la justificación filosófica de este nuevo Estado interventor,
y la fase económica, la faceta económica de este Estado interventor es la economía keynesiana. Entonces a un Estado keynesiano le corresponde un Estado social en lo político y le corresponde un derecho social en lo jurídico. Con lo Profe, cual, perdón, ¿se me sí, escucha? sí, perfecto. Sería entonces que esta idea de los derechos sociales, o sea, el derecho de seguridad social y el derecho del trabajo, son herramientas, digamos, son herramientas para crear esa demanda. Vendría a ser algo así, porque Exactamente, me se parece imponen por eso, se terminan imponiendo por eso. Son formulaciones que vienen del siglo XIX. Ahora, ¿por qué se terminan imponiendo en este momento? Evidentemente, digamos, el capitalismo necesita reconfigurarse para subsistir. O sea, con el crack del 29 el capitalismo se derrumba. Y estas nuevas configuraciones de un derecho social, que ya empiezan a elaborarse en el siglo XIX, se imponen en este momento. Porque hasta ahora eran formulaciones más bien incipientes, ¿no? Eran como ideales lograr un derecho social. Bueno, en este momento se imponen como necesidad. O sea, el derecho social empieza a ser funcional al capitalismo. Empieza a ser funcional a este modelo de Estado. Por eso, entonces tenemos que decir, ¿el derecho del trabajo es derecho obrero? Sí, es derecho obrero, pero no es derecho socialista. O sea, es derecho obrero en el capitalismo. Los trabajadores, desde esa conciencia revolucionaria del siglo XIX, planteaban la toma de conciencia, la conciencia, sí, la toma de conciencia en sí y para sí, la lucha también por la toma del poder, para lograr primero la dictadura del proletariado y luego la sociedad sin Estado y sin derecho capitalista, sin clases sociales. O sea, en cambio el derecho del trabajo ya no plantea, o este paradigma del derecho social no involucra un pensamiento revolucionario. De alguna manera también la consolidación de este paradigma del derecho social implica también el retroceso del pensamiento revolucionario, ¿no? Entonces, si bien implica una fuerte mejora de las condiciones de vida de los sectores trabajadores, implica también de a poco el retroceso de esa conciencia revolucionaria que estaba más presente en el siglo XIX. Ahora bien, igualmente la conciencia revolucionaria se va a ir desarrollando, pero fíjense ya no tanto en los países con más desarrollo industrial, sino en países con menos desarrollo industrial, con economías más eminentemente agrarias, llamativamente, ¿no? A pesar de que Marx decía que la revolución obrera se iba a dar a partir del desarrollo de las condiciones materiales, ¿no? Que era una tendencia imparable, ¿no? Con el desarrollo de las condiciones materiales, indefectiblemente el capitalismo iba a sucumbir, iba a morir en sus propias contradicciones, pero el capitalismo se tenía que desarrollar. Sin embargo, el pensamiento revolucionario va a persistir con más fuerza a partir del siglo XX en ámbitos no preeminentemente industriales, como el caso de Rusia y de Europa, en el resto de Europa del Este, donde se dan procesos revolucionarios, y no tanto ya, fíjense, después se va a dar en China, o en el ámbito, un poco más adelante, en el ámbito latinoamericano en Cuba, ¿no? Pero no ya en Europa. No ya en Europa. En Europa se va a seguir consolidando entonces y desarrollando este paradigma del derecho social, del Estado social. Y va a tener mucho más fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial con la consolidación de lo que llamamos los estados de bienestar. Ahora vamos a hablar un poco también de eso. Pero volvamos un poco a la idea de los derechos sociales. Entonces los derechos sociales implican que, como dijimos, entonces forman parte de este paradigma del derecho social, son prerrogativas
al igual que los derechos individuales, son prerrogativas de los individuos, que habitualmente se gozan en función de pertenecer, por eso son sociales también, a pertenecer a determinados colectivos. Por ejemplo, derechos de los trabajadores, o sea, se gozan de estos derechos por el carácter de trabajador. Ahora, al igual que los derechos individuales, se ejercen individualmente los derechos sociales. Que sean sociales no quiere decir que se ejerzan colectivamente, el modelo de derechos es el mismo. O sea, no hay tanta diferencia entre un derecho individual y un derecho social. Se termina ejerciendo de manera individual. La diferencia, pues, me despiden, no me pagan la indemnización, es un derecho social que yo vaya cobre la indemnización. Ahora, yo lo ejerzo individualmente, voy a el juicio individualmente, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia entre uno y otro en ese punto, ¿no? Por más que uno se llame individual y otros sociales, y que el origen o la fuente, ¿no?, de reconocimiento de ese derecho sea la pertenencia a un colectivo determinado. A veces por ahí una diferencia aparente, pero en la práctica el ejercicio es igual en uno y en otro. Entonces son sociales, pero se ejercen individualmente, con lo cual los derechos sociales son también derechos individuales. Digo para mostrar que no son tan diferentes uno de otro, a veces porque se los oponen, ¿no? Lo que sí claramente vemos que los derechos sociales implican un Estado distinto, ¿no? Una configuración política distinta, como decíamos, un Estado interventor. Porque los derechos sociales son derechos de prestación, en su gran mayoría. ¿Y por qué son derechos de prestación? Bueno, porque implican la responsabilidad del Estado que a un individuo se le asegure la prestación de determinados bienes o servicios, la satisfacción de determinadas necesidades. ¿Se entiende? Una lógica completamente, acá sí una lógica completamente diferente a lo que es la lógica del Estado liberal, que es la lógica del Estado mínimo, del Estado que no se responsabiliza. El que asigna los recursos, el que asigna los bienes y servicios es el mercado. Y toda intervención entonces en esa asignación es perjudicial, es artificial. La forma natural de asignación de los bienes y servicios de la economía es el mercado. Entonces, en esta nueva configuración de derechos, el Estado tiene una participación fundamental, ¿no? Y así se van configurando entonces estos derechos que se le dice derechos sociales, pero son derechos, digamos, bien denominados económicos, sociales y culturales, ¿no? Económicos, sociales y culturales. Y que tienen que ver con cuestiones tales como el aseguramiento de ingresos, las prestaciones de salud, educación, el derecho al acceso a la cultura. Como ven, son muy heterogéneos, pero tienen un núcleo común, que era lo que recién estábamos diciendo, y es su carácter fundamentalmente prestacional. Algunos sostienen que los derechos sociales tienen que ver mucho con la igualdad, ¿no? Con los límites de la libertad. Porque la plena libertad lo que termina, cuando el Estado asegura demasiado la libertad, como que se olvida de la igualdad. Ahí hay como una idea donde libertad e igualdad están en tensión, ¿no? Y bueno, es cierto, ese Estado liberal mínimo, y que propugnaba una no intervención para que los individuos sean libres de elegir cómo vivir, cómo organizarse, cómo asignar los bienes y servicios de la economía, indudablemente fue generando condiciones de desigualdad extrema. Pero también tengamos en cuenta algo, la desigualdad es también implica una desigualdad en las libertades.
digamos. Indudablemente el que tiene la posibilidad de tener bienes genera mejores condiciones de ejercicio de la libertad, ¿o no? Entonces, libertad e igualdad no son cosas tan separadas, no es por un lado tengo la libertad y por otro lado tengo la igualdad. La distribución desigual de los bienes genera ámbitos de libertad mucho más pequeños o cercenados para los sectores menos favorecidos, ¿no? Quien tiene dinero tiene mejores posibilidades para elegir cómo vivir, qué hacer, en qué trabajar, o no. Entonces, no existe tal tensión entre libertad e igualdad. El problema es otro. El problema es que las libertades no están igualmente distribuidas. Entonces se empieza a hablar de una idea de iguales libertades subjetivas. Y para que haya iguales libertades subjetivas se necesita, entre otras cosas, un reparto igualitario, o más igualitario al menos de los bienes, por lo menos un piso común, un piso mínimo, ¿no? de bienes necesarios, bienes y servicios necesarios para la vida. O sea, un mínimo de igualdad que implica al mismo tiempo un mínimo de libertad. Con lo cual, eso que se dice que los derechos civiles y políticos son derechos de libertad y los derechos sociales son derechos de igualdad, también es medio tramposo, ¿no? Porque también de alguna manera son derechos de libertad. Pues nosotros podemos decir, bueno, los derechos civiles y políticos, los derechos civiles tienen que ver con una libertad y particularmente una libertad negativa. ¿Saben la diferencia entre libertad negativa y positiva? ¿La saben? La libertad negativa tiene que ver con la idea de que el Estado me tiene que dejar decidir sin ningún obstáculo, hacer lo que yo quiera, mientras no afecte a otro, por supuesto, porque no se meta. ¿Por qué se va a meter? Es mi ámbito de libertad. En ese no meterse, no intervenir, es lo que se llama libertad negativa, es no intervenir. Entonces, en ese no intervenir está la libertad que yo tengo de circular, la libertad de usar mis cosas, ¿no? Yo soy dueño, yo soy dueño de esto y lo uso como yo quiero. El Estado no tiene por qué meterse porque es mío. Es mi derecho de propiedad, ese derecho de propiedad, derecho de carácter civil, me da la libertad. ¿Para qué? Esto para que entendamos la politicidad, ¿no? de los derechos, ¿no? Me da la libertad para hacer lo que yo quiera con él. Mientras yo no perjudique a otro, hago con esto lo que se me canta. Ese tiene que meter el Estado. Yo tengo el derecho de propiedad. Pero otro día lo decíamos y lo repetimos ahora. Ahora, todos tenemos el derecho de propiedad. Sin embargo, las cartas no están repartidas de manera igualitaria, ¿no? De hecho, el reparto de cartas ya comenzó siendo desigual. Cuando Marx nos habla de la acumulación originaria, lo que nos está diciendo que esto arrancó ya con algunos con 20 cartas, algunos con 10 cartas, otros con 5 cartas y la gran mayoría sin ninguna carta. Ahora, todos tenemos derecho de propiedad, ¿o no? ¿Qué te dice el Estado liberal o el derecho liberal? Te dice, todos tenemos derecho de propiedad, todos tenemos libertad de usar nuestros bienes como nos plazca, y el Estado no tiene por qué meter. Y eso es igual para todos, igualdad. Entonces tenemos libertad de usar del bien e igualdad que todos pueden usar sus bienes de manera igualitaria. Entonces libertad e igualdad. Ahora, esta libertad e igualdad terminan siendo libertad e igualdad formal. Primero porque como decía Martí, los derechos se tienen cuando se ejercen. Si yo no tengo bienes, ¿qué me importa que me digan que tengo derecho de propiedad? ¿Se entiende? Si no tengo ingreso, ¿qué me importa si tengo derecho de propiedad o no tengo propiedad? Entonces, empieza a... Esto
es que parece muy natural esta idea de la igualdad ante la ley y esta idea de libertad, que es muy importante, ojo, es revolucionaria en relación al pensamiento medieval y feudal, tiene sus limitaciones y tiene su trampa. Y básicamente la trampa es que es formal, no es material. Porque en la práctica, en la realidad concreta del sujeto, y por eso Marx planteaba, no empecemos por las ideas allá arriba, decía la ideología alemana, empecemos por la realidad cotidiana, la realidad del sujeto que tiene que satisfacer sus necesidades. Empecemos por ahí. Mira, empecemos por la materialidad, para pensar y darnos cuenta eso que aparece como natural y que de alguna manera nos termina alienando, es ideológico, pues nos genera una falsa conciencia de las cosas, ¿no? Y lo real es que hay una relación desigual entre clases. Y todo este andamiaje jurídico lo único que sirve es para naturalizar que unos pocos tengan mucho y unos muchos tengan poco. Y que esos muchos que tienen poco, básicamente lo único que tienen para subsistir es su fuerza de trabajo. Entonces, esas son estas tensiones, estos conflictos, el nacimiento de la cuestión social que van a llevar a poner en tensión y a disputar estos primeros sentidos de libertad e igualdad. Entonces, en el paradigma del derecho social, la idea de libertad e igualdad ya no se piensa solo de manera formal. Ya no es solo igualdad ante la ley. No es que todos tengamos el derecho de propiedad. No, flaco, es que todos podamos gozar por lo menos un piso mínimo de bienes y servicios para poder vivir. Y cuando hablamos de libertad también entendemos que, está bien, yo puedo tener libertad para elegir a mis gobernantes. Pero si no puedo estudiar, si tengo que trabajar, tener 3 trabajos, ¿qué libertad puedo tener de ejercer mis derechos políticos, de participar? O sea, no puedo ni ejercer mi propiedad porque no tengo bienes, no puedo votar adecuadamente porque ni siquiera tengo tiempo para reflexionar, ni una educación para pensar de manera crítica y poder elegir lo que estoy eligiendo, aún en una sociedad democrática. Entonces, evidentemente, no son tan diferentes los derechos civiles, no están tan desconectados, no es una ruptura. De alguna manera vienen a completar los derechos sociales esos ideales, ¿no?, de libertad e igualdad que se proclamaban antes, pero que eran tan solo formales. ¿Entienden? Quiero mostrar que no son una ruptura, son una reexpresión de esos ideales de libertad e igualdad. Ahora, a ver acá. Bueno, acá me pusieron que el Estado entre en el juego del mercado también como palabra a partir de la obra pública. El Estado mediador, lo que hablábamos el otro día. Lo que hablábamos hace un rato. Es así. Sigo con los derechos sociales. Entonces, perdón que lo leí muy tarde. Entonces, no es una ruptura, son derechos de prestación, implican una responsabilidad del Estado. Entonces, esta idea de que los derechos civiles son derechos de autonomía o de libertad, los derechos de participación con los derechos políticos y los derechos sociales terminan siendo derechos de igualdad, se relativiza. Es difícil pensar la libertad y la participación sin condiciones sociales mínimas de acceso a bienes y servicios. ¿En qué se basa esto? Bueno, en una idea de libertad positiva, y recién hablamos de libertad negativa. Mientras los derechos civiles tienen más que ver con una libertad negativa, con que el Estado me deja hacer lo que yo quiera sin meterse, acá hablamos de libertad positiva. ¿Por qué? Porque necesito Estado, metete, intervenir para garantizar la libertad. Si no, no hay libertad. Esto que decíamos. Si el Estado no se mete para que más personas puedan tener acceso a bienes, y los bienes no se concentren solo en unas pocas manos, sino hay redistribución del ingreso, no hay libertad posible. Unos pocos
tienen mucho, y además tienen muchos bienes, tienen mucho ámbito de libertad, y unos muchos tienen poco, y además de tener pocos bienes o nada, se les restringe su margen de libertad. Entonces, la libertad no puede ser solo pensada en términos de negativos, de no intervención. Cambia el concepto de libertad y aparece la idea de libertad positiva. O sea, ¿qué es la libertad positiva? Es cuando un otro tiene que intervenir para garantizar mi libertad. Si no interviene, mi libertad queda está restringida. Mientras la libertad negativa es no intervengas para garantizar mi libertad, acá la libertad positiva es intervenir para garantizar mi libertad. ¿Se entiende la diferencia de los conceptos entre libertad negativa y positiva? Que son conceptos clásicos de la filosofía política. De alguna manera, el paradigma del derecho social expresa esta idea de libertad positiva. Entonces, estos derechos sociales que se configuran tienen por objeto la prestación por parte del Estado de bienes y servicios a los individuos, tales como educación, o sea, de muy variados. Educación, derecho de los niños a la protección de los padres y de los poderes públicos, el derecho del trabajo, el derecho a una remuneración suficiente, el derecho al acceso a la cultura, al desarrollo de la personalidad, el derecho a la protección de la familia, a la formación profesional, a la seguridad y higiene del trabajo, a la seguridad social, a la salud, a disfrutar del medio ambiente, a una vivienda digna, derecho de protección de las personas mayores, personas en situación de discapacidad, el derecho de usuarios y consumidores. En definitiva, todos los ámbitos donde el Estado participa en lo que se llama la política social, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de derecho de prestación, un Estado activo, un Estado que desarrolle políticas sociales. Aunque como dijimos, no siempre son derechos de prestación. ¿Por qué? Bueno, también es derecho social que yo pueda acceder al trabajo y nadie me lo impida. No solamente que el Estado intervenga de alguna manera a través de una política de empleo para que yo tenga trabajo, sino que nadie me impida trabajar. Bueno, eso también tiene que ver con derechos sociales, ¿no? O sea, no todos los derechos sociales son de prestación, pero la gran mayoría lo son, o requieren un Estado interventor. Y como dice Barroso, los derechos sociales son de titularidad individual, pero de carácter empírico, esta idea de materialidad que estábamos diciendo. Es la materialización de esa libertad e igualdad. Asimismo, Barroso nos dice que los derechos sociales son un elemento de solidaridad social. ¿Por qué tienen que ver con la solidaridad social? Porque implican una vinculación de la conciencia individual con la colectiva, porque hay un compromiso social con la redistribución del ingreso, con procurar que todos tengan un acceso básico a condiciones de vida mínimas al menos. No estamos hablando de una sociedad donde todos seamos iguales, pero al menos que haya condiciones de vida mínimas para todos. Esto implicaría, por ejemplo, la disminución de la pobreza, el aumento de la alfabetización, la mejora en los ingresos, sobre todo los ingresos mínimos, que no haya desempleo, o sea, que haya pleno empleo, pleno acceso al trabajo. Asimismo, se los piensa como un mecanismo de integración, ¿no? Y de esta manera, los derechos sociales aparecen como un instrumento de cohesión social. Y decíamos, tienen una consolidación
a partir de que toma hegemonía este paradigma del derecho social, a partir de la década del 30, con la configuración del Estado social y de una política keynesiana. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial van a tener un desarrollo mucho más importante a través de la configuración de los estados de bienestar. ¿Qué son estados de bienestar? Bueno, estados que ya van a procurar una organización política y burocrática destinada a garantizar esos mínimos, esos pisos mínimos de acceso a bienes y servicios básicos. Cuando hablamos de bienestar nos referimos a esto. Cuando decimos bienestar son todas aquellas medidas tomadas para satisfacer necesidades sociales básicas o socialmente consideradas. Implica fundamentalmente la acción de los poderes públicos, pero también otros actores. O sea, en los estados de bienestar también hay, o por lo menos en algunos regímenes de estado de bienestar, se plantea también la fuerte participación de agentes privados como la familia, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los individuos. Y en esta idea de bienestar, este bienestar dependerá no solamente de ingresos individuales y familiares, sino también del acceso a servicios, ¿no?, que permitan el aumento de la esperanza de vida, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y dependerá también de las oportunidades. O sea, decíamos, la igualdad no puede ser solo igualdad ante la ley, igualdad formal, sino también hay que pensar en la igualdad de oportunidades. Y no alcanza con la distribución de los bienes, igualdad de oportunidades. Y que tienen que ver entonces con el acceso a determinados servicios básicos, como por ejemplo la educación. La educación de alguna manera iguala oportunidades. Entonces, una sociedad con mayor bienestar dependerá del desarrollo del país en estos aspectos, que tienen que ver con la escolarización, la alfabetización, el desarrollo de servicios educativos y de servicios sanitarios. Y fíjense cómo ahí va a haber un fuerte desarrollo a partir del siglo XX, ¿no?, de la infraestructura sanitaria, ¿no?, a partir del desarrollo de los estados de bienestar. De hecho, es en este momento donde hay una fuerte explosión de la política sanitaria pública, ¿no?, que hoy es tan protagonista a partir de esta pandemia, pero no es algo tan antiguo. Tenemos que decir cuándo nace el derecho a la salud de carácter universal, como lo conocemos en la actualidad. Podemos decir que es mediados del siglo XX con el nacimiento del servicio de salud inglés. Y en nuestro país también va a tener una característica similar con el modelo de servicio de salud de Carrillo durante el gobierno peronista, ¿no?, basado en el hospital público y un acceso universal a los servicios de salud. Entonces, cuando decimos o cuando hablamos de estado de bienestar, lo podemos definir como el Estado encargado de llevar una serie de medidas que permitan a los ciudadanos el acceso a un mínimo de bienes y servicios que hagan posible su supervivencia y una mejor calidad de vida dentro de una economía capitalista. El estado de bienestar es una formación política de tipo capitalista. Es decir, representa una determinada forma de organización y de comportamiento del sector público de las economías occidentales, que lo que buscan es cubrir buena parte de las necesidades sociales.
Perdón, profe, ¿podés repetir la definición que diste antes? ¿De estado de bienestar? Se podría definir como la organización política encargada de llevar a cabo una serie de medidas que permitan a los ciudadanos el acceso a un mínimo de bienes y servicios que hagan posible su supervivencia y el mejoramiento de la calidad de vida dentro de una economía capitalista, decíamos. Porque el estado de bienestar es una organización política de tipo capitalista. Y representa, dijimos, un determinado comportamiento del sector público de las economías occidentales que tiene por objeto cubrir parte de las necesidades sociales y que de alguna manera sí interviene en el crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico de este periodo, a partir de esa idea keynesiana, ¿no?, de creación de demanda y de intervención de la economía, es motorizado por la acción del Estado. Y el instrumento, o uno de sus instrumentos, decíamos que podía ser la obra pública, también lo es, que lo es la educación también lo es, o lo son los derechos sociales, y particularmente el derecho social, el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social. Como dice Barroso, se puede considerar que el estado de bienestar es un conjunto de actividades, medidas y normas a las que recurre el poder estatal con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ya sean estos trabajadores o población en general. ¿Y cómo interviene entonces el estado de bienestar? Hablando de esta idea de intervención. Bueno, interviene a través de la puesta en funcionamiento de servicios públicos, por ejemplo, el servicio de salud, la educación, planes de vivienda. Los servicios públicos que conocemos de agua, gas, que el Estado invierte y establece recursos para garantizar el acceso. A través de transferencias sociales interviene. ¿Qué son transferencias sociales? Bueno, son dinero, fondos públicos que se destinan a un ingreso directo a determinados colectivos considerados más vulnerables, como por ejemplo las jubilaciones, o sea que son sujetos, colectivos destinatarios de políticas de protección, jubilaciones hacia la vejez, pensiones de discapacidad, pensiones por niñez. También tenemos otras intervenciones que se llaman intervenciones normativas, que es el dictado de leyes regulatorias, y ahí aparece, por ejemplo, las regulaciones laborales, por ejemplo, las que establecen un salario mínimo, o sea que no se puede pagar por debajo de ese monto, las que establecen una jornada de trabajo limitada. U otras intervenciones públicas que tienen que ver, por ejemplo, con la acción del Estado directa, cuando el Estado, por ejemplo, crea trabajo a través de la obra pública y lo hace directamente armando una empresa o destinando fondos directamente para construir un puente, o lo hace también con intervenciones que no necesariamente tienen que ser con inyectar recursos, sino con lo que se llama el ejercicio de la fuerza, cuando controla el cumplimiento de determinadas condiciones laborales, vamos a asegurar condiciones laborales en una empresa, condiciones mínimas de seguridad e higiene.
son formas de intervención pública. Bueno, todo ese conjunto de intervenciones es propio de este momento, ¿no? Es propio del Estado social y mucho más del Estado de bienestar, donde ya esos derechos sociales no son ideales o formulaciones que aparecen en las constituciones, pero que todavía de un escaso cumplimiento, sino que ya se materializan, esta idea de materializar, se materializan en una fuerte organización política, burocrática, destinada a prestar servicios, a redistribuir bienes, redistribuir ingresos, a establecer políticas sociales, sistemas de protección, regulación de las relaciones de trabajo, obra pública. O sea, el Estado ya no es lo que era. El Estado asume otras responsabilidades. El Estado es más grande, ya no es el Estado mínimo. El Estado maneja muchísimos recursos y para eso requiere recaudar y cobra impuestos cada vez más altos, interviene en el comercio exterior, las retenciones, interviene en la moneda, fija el valor de cambio. ¿Cuál es la base teórica de ese estado de bienestar? Bueno, la base teórica de ese estado de bienestar la podemos encontrar en Inglaterra, en lo que se llamó el Plan Beveridge, que Beveridge fue otro economista muy importante en el desarrollo de este estado social y particularmente del estado de bienestar. El Plan Beveridge fue un plan presentado en 1942 para buscar una alternativa o una salida a la crisis que todavía post Primera Guerra Mundial, que todavía estaba teniendo Inglaterra. O sea, porque ese Estado social todavía estaba en desarrollo. Bueno, la explosión de esa economía keynesiana y ya de un Estado más interventor aún, se va a fundamentar en este plan Beveridge, que va a dar nacimiento fundamentalmente, como dijimos, del sistema de salud inglés, que es modelo en el mundo, que es un sistema básicamente público, no como el sistema norteamericano, que es preeminentemente privado, por ejemplo. Y nosotros tenemos un sistema que si bien nació como público, por ejemplo en el sistema de salud, en el modelo Carrillo, la década del 40, hoy en día coexiste, tiene una muy importante presencia del sistema privado, fíjense el poderío que tienen el sector privado de los financiadores de salud, como por ejemplo OSDE o Swiss Medical, ¿no? Las principales prepagas, que después lo vamos a ver más adelante. Todo lo prometo para más adelante. Esperemos llegar. Cuando demos la parte de salud, ¿no? Pero bueno, el sistema de salud inglés es un sistema público. O sea, en un país preeminentemente liberal surgía fuertemente esta idea del bienestar a partir de este plan Beveridge, que lo que planteaba era esto, básicamente. Aumentar los servicios del Estado, agrandar el Estado, intervenir en la economía, pensar o fortalecer los derechos sociales, entre ellos el derecho a la salud, un fuerte sistema sanitario, universal, y también basado en las formulaciones de un sociólogo llamado Marshall, que es muy importante también a la hora de pensar los derechos sociales y que tiene que ver con la configuración de la idea de ciudadanía social. Es decir, esa idea de ciudadanía planteada en el siglo XIX o configurada a partir del fin del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, de que se es ciudadano cuando se tiene derechos civiles y políticos, se empieza a pensar que a partir de las ideas que estábamos diciendo antes, que además esto debe complementarse con un piso mínimo de derechos sociales. No se puede ejercer la ciudadanía sin un piso mínimo de derechos sociales. Además de esto, vemos también que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 vemos que también
se establecen los derechos sociales. Que se incorporan dentro de lo que son los derechos humanos. Esto va produciendo una explosión, ¿no? en las formas de organización del Estado capitalista, donde avanza este modelo de Estado, esta idea del Estado de bienestar en los diferentes países europeos, sobre todo en los países más desarrollados. También digamos que el Estado de bienestar es un fenómeno preeminente de los países más desarrollados y con menor preponderancia en los países menos desarrollados o subdesarrollados. Nuestro país va a ser igualmente, a pesar de ser un país con menos desarrollo, con una industrialización tardía, que sí va a tener un fuerte estado de bienestar empujado por el gobierno peronista de la década del 40. Con particularidades propias de la situación geopolítica de nuestro país, ¿no? y el carácter subdesarrollado de nuestro país. Pero bueno, igualmente va a tener un fuerte estado de bienestar, distinto o con características diferentes al europeo, pero con muchas particularidades comunes. Así se han armado, o sea, uno puede hablar de estado de bienestar y se han armado distintas tipologías de lo que es el estado de bienestar y se habla a veces hace una diferenciación binaria entre un modelo de estado de bienestar bismarckiano y beberichiano como dos modelos bien diferenciados y opuestos, cuya diferencia principal está en los instrumentos que utilizan para esa intervención, donde uno se basa en los seguros sociales, es decir, en la configuración de instrumentos donde se aparecen como fondos públicos donde los trabajadores tienen un aporte obligatorio y se socializa esos recursos para la satisfacción de determinadas necesidades, como por ejemplo la protección de la vejez, la protección de la enfermedad. Y por otro lado, el modelo más beberichiano, basado en una estrategia de intervención estatal directa, ¿no? Que es el modelo clásico de salud pública, ¿no? Del sistema de salud inglés. Ahora, a partir de esos dos modelos, bueno, los estados de bienestar se van configurando con mayor presencia en distintos ámbitos de una acción estatal directa o la configuración de seguros sociales y con mayor preeminencia de una estrategia u otra de acuerdo al tipo al régimen particular e histórico de estado de bienestar. Bueno, si ustedes observan el modelo argentino o el régimen argentino, veremos. Nosotros tenemos seguros sociales, por ejemplo, el ANSES es un gran ente administrador que justamente administra los recursos de un gran seguro social que sirve para pagar jubilaciones, que sirve para pagar asignaciones familiares, que paga seguro de desempleo, que paga hasta, por ejemplo, becas de estudio, ¿se acuerdan del programa Progresar? Hasta ha financiado planes de vivienda, como fue el Procrear, ha financiado créditos para el consumo. Ahí tenemos el modelo de seguro social, pero coexiste con sistemas también más de tipo beberichiano, por ejemplo, todo el sistema de asistencia sanitaria pública, de salud, ¿no? Donde vemos que existen hospitales públicos, nacionales, provinciales, municipales, salitas sanitarias, municipales, todo eso es prestación estatal directa, ¿no? Entonces ven que coexiste en nuestro país, ¿no? Un modelo beberichiano y un modelo bismarckiano.
También, por ejemplo, en salud, en lo que tiene que ver con las obras sociales, ahí tenemos seguros sociales, donde hay un aporte de los trabajadores y ese aporte se socializa ese riesgo y se satisfacen determinadas necesidades. Pero bueno, cada régimen histórico va a ser diferente y va de alguna manera va a combinar estos dos modelos generales. También hay otras tipologías que dividen en 4 modelos y hablan de un modelo liberal, de estado de bienestar. Esto es más cuestionable, porque yo no sé si se puede hablar de un modelo liberal de estado de bienestar, más bien, en mi punto de vista, pero bueno, Barroso cita esta clasificación. Más bien, en mi punto de vista, el estado de bienestar es un fenómeno europeo fundamentalmente y no estadounidense. En Estados Unidos no hubo estado de bienestar. Pero bueno, a veces se habla de un modelo liberal de estado de bienestar que se habría dado en Estados Unidos y en otros países anglosajones, pero que tiene una configuración también, una matriz liberal, en el sentido de pensar, por ejemplo, a la pobreza como un problema del individuo y no como un problema estructural de la sociedad o del capitalismo. Entonces, se sigue pensando en la idea de Estado mínimo y el Estado solo interviene en situaciones donde el individuo no se puede garantizar el acceso a bienes y servicios a través del mercado. Entonces, los subsidios, la generación de políticas de ingreso o de transferencia de ingresos aparecen para estimular la participación de los jóvenes, por ejemplo, en el mercado de trabajo, o para contener a las personas que no pueden acceder al mercado de trabajo. Pero van como focalizadas, esa idea de las políticas focalizadas que tanto se habla en los momentos donde tiene más auge las políticas neoliberales y que se habla de la focalización de las políticas y no de la universalización de las políticas. Bueno, van un poco en esta lógica, en esta matriz, ¿no? Focalizar, o sea, me focalizo en los sectores más vulnerables, ahí. No, el objetivo no es tanto esta idea keynesiana de crear demanda, sino focalizo ahí, ayudo a que la gente pueda reinsertarse en el mercado de trabajo. Esa es la acción social. Entonces, por ejemplo, así en Estados Unidos decíamos, el sistema de salud, por ejemplo, el sistema privado. En todo caso, yo voy a ayudar y establecer para que las personas no lo puedan pagar. Pero no me importa establecer un sistema público de salud, un acceso universal e igualitario a la salud. Si yo puedo pagar un plan más alto, lo pago. ¿Se entiende? Ahí cómo opera ese estado de bienestar. Por eso digo, medio como que va a contramano del concepto mismo que hablamos antes de bienestar. A mí me cuesta mucho pensar esta conceptualización de un modelo liberal. Pero bueno, en la tipología se utiliza. Pero yo prefiero pensar en la misma línea que lo hace Spina Anderson, que el estado de bienestar es básicamente un fenómeno europeo. Después está el modelo bismarckiano, dice Barroso, que es un modelo conservador que se desarrolla en Europa Occidental, en países como Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Holanda. Y donde acá tampoco, al igual del modelo liberal, los beneficios sociales se constituyen como derechos universales. Y lo que busca es fortalecer básicamente los seguros sociales. O sea, apunta a la configuración de seguros sociales y sobre todo se configura un derecho basado o ligado al trabajo. O sea, se accede a los derechos sociales a partir de participar en el mercado de trabajo. Gran parte del sistema de seguridad social en la Argentina, como dijimos así, muy ligado al trabajo. Esto se fue quebrando recién en la época del kirchnerismo, porque cuando había pleno empleo todo bien, digamos, si todo el mundo tiene trabajo, las familias tienen ingresos y tienen protección social. Porque es a partir del trabajo que se garantiza, por ejemplo, el acceso a la salud a través de las obras sociales. Ahora, ¿qué pasa cuando se quiebra el pleno empleo? Bueno, acá es donde se desnudan las limitaciones de este modelo bismarckiano basado exclusivamente en los seguros sociales, ¿no? Tan ligado al trabajo. Además que reproduce otras lógicas, ¿no? También en un momento
cuando hablamos de la sociedad patriarcal, y en un momento donde es sobre todo el varón el que sale a trabajar, ¿no? Refuerza de alguna manera también estas formas de opresión de género, ¿no? Por eso también es un modelo conservador. Y si bien no tiene una matriz tan liberal o liberal como la que vimos recién, tampoco es un estado de bienestar puro. Porque de alguna manera refuerza la estratificación social, como dice Spinanders, y la familia tradicional. Porque se basa en el empleo de hombres adultos que son sostenes de familia. Gran parte de, entonces, del estado de bienestar argentino se basó en esta bismarckiano, con excepción, fíjense, de la salud, donde el modelo Carrillo imponía algo más parecido al modelo inglés, ¿no? De una prestación estatal directa y de la configuración de un derecho al acceso a una salud de carácter universal, independiente del carácter de trabajador o no. O sea, se tiene derecho a la salud por el carácter de ciudadano y no por el carácter de trabajador. Después nos habla Barroso del modelo nórdico, que es propio de los países de Europa del Norte, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega. Aquí lo que prevalece, si bien hay seguros sociales, pero prevalece la acción estatal directa, la prestación estatal directa. O directamente brinda las prestaciones, y si bien hay seguros sociales, incluso interviene fortaleciendo la acción de esos seguros sociales. Acá tiene una fuerte influencia entonces el plan Beveridge. Y ya no solamente para la salud, sino para toda la política social. Acá los derechos son verdaderamente derechos universales por el carácter de ciudadanos y no solamente por participar en el mercado de trabajo. Acá es donde se manifiesta más plenamente esta idea de ciudadanía social, con un acceso más generalizado a las transferencias de ingreso, a las protecciones sociales, a las prestaciones sociales. Y con fuertes políticas activas con el objeto de inserción en el mercado de trabajo, no focalizadas a determinados grupos, sino importantes transferencias para lograr el acceso a la educación y mayores oportunidades para los ciudadanos, para el acceso a mejores condiciones de vida, una alta tasa de empleados públicos y una fuerte participación sindical también con fuertes niveles de afiliación. Entonces, fíjense, miramos el modelo peronista, también tiene algunos componentes de este modelo, especialmente en la parte sanitaria. Y en la configuración de estos derechos de carácter universal. El peronismo tiene cosas que también tienen que ver con este modelo. Fíjense que es durante el gobierno peronista que se configuran los derechos de la vejez, que son muy innovadores en el mundo. Son de elaboraciones que son pioneras en el mundo. También los derechos de la niñez, y que se van a incorporar a la Constitución peronista del 49. Y después, Barroso nos habla también del modelo sureño. Este modelo corresponde a países que tuvieron desarrollo posterior del estado de bienestar, como Grecia, Italia, España y Portugal, que son países europeos con un menor desarrollo, y fíjense, son los que más fuerte ha pesado, ¿no? Las últimas crisis financieras internacionales. Aquí también se presenta como más fuerte la intervención a través de los seguros sociales, pero con un nivel aún más conservador, fortaleciendo la participación de la familia. La protección de la familia también es central en este modelo, o sea, el otorgamiento
de prestaciones a partir del fortalecimiento del núcleo familiar. También aquí el sistema, el estado de bienestar argentino tiene una fuerte influencia, fíjese, o tiene unas fuertes parecidos a este modelo, porque se fortalecen mucho durante el gobierno peronista las asignaciones familiares, ¿no? La familia es considerada el núcleo central, ¿no? Para la reproducción social. Entonces, de alguna manera, si tenemos que ubicar el modelo argentino en alguno de estos modelos, el modelo peronista de estado de bienestar, digamos, tenemos que decir que es de alguna manera una mezcla de los tres. Un poco del modelo nórdico, un poco del modelo bismarckiano y un poco del modelo también sureño. Bueno, tiene fuerte influencia, ¿no? Es lógico también, el modelo sureño tiene fuerte influencia porque, bueno, los social demócratas italianos tienen fuerte influencia en el pensamiento peronista, a pesar de que luego este socialismo nacional de Italia va a ir tendiendo hacia el fascismo. Mientras el gobierno peronista va a ir configurando una lógica diferente, de carácter obrerista, a diferencia del fascismo europeo, que tiene una lógica más de clase media y bastante antiobrera y antimarxista. El peronismo, si bien no tiene bases marxistas, sí tiene bases obreristas y no es una filosofía antimarxista previamente. De hecho, hay muchas corrientes del peronismo que también tienen raigambres en el marxismo. Bueno, John William Cook hasta decía que soy peronista porque soy marxista. Pero, a diferencia del fascismo europeo, italiano, que era una corriente antimarxista, el peronismo no lo es, si bien el peronismo tiene una base o menor influencia del marxismo y sí mayor influencia, porque Perón era un gran lector de Lenin, pero tiene mucha influencia también del pensamiento conservador y del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Esto también lo va a asemejar entonces a ese modelo sureño, ¿no? Con fuerte peso de un pensamiento conservador, también con todas las contradicciones que el peronismo tiene, porque también al mismo tiempo el peronismo fue empujado por dirigentes sindicales que venían del anarcosindicalismo. Entonces, que se van a ir convirtiendo y van a ir siendo partícipes de la configuración de este nuevo orden a partir de la década del 40 y que va a dar lugar a nuestro estado de bienestar. Entonces, con todo esto se configura el estado de bienestar y se desarrolla aún más entonces el derecho social, y ya tiene una explosión muy fuerte el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Y con esto voy a cerrar, voy a decir, entonces, ¿qué es entonces en definitiva el derecho social? Bueno, el derecho social es una rama del derecho propia de este paradigma del derecho social y producto de una socialización del derecho, de un proceso de socialización del derecho, que va a influir en muchas ramas del derecho. Va a influir en el derecho civil, por ejemplo, a través de la protección del medio ambiente, de la protección de consumidores y usuarios. Va a influir en el derecho administrativo, fortaleciendo la posición del ciudadano respecto de las potestades del Estado. Y va a influir también en el derecho del trabajo a través entonces de la aparición que llamamos derecho del trabajo y del derecho a la seguridad social. Y cuando hablamos de derecho social nos referimos a esta rama del derecho que, en singular, derecho social, que involucra el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, que va a ser el objeto de toda la materia que viene en las unidades siguientes.
Y para pensar el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, lo tenemos que pensar desde sus principios. Y eso los invito a que lean para la clase que viene. Incluso hay un video sobre los principios del derecho del trabajo, del profesor Sosa, que quiero que lo vean. Quiero que lean, además de la bibliografía que correspondía a esta clase, justamente los principios del derecho del trabajo y de la seguridad social. Entonces, bueno, con esto vamos a dar por terminada esta clase. Si tienen alguna pregunta, díganmela ahora. Y en la clase que viene vamos a empezar con cómo se fue plasmando en el derecho argentino estos derechos sociales. En el texto se llama Modelo Constitucional de la Seguridad Social. Vamos a ver el artículo 14 bis y vamos a repasar, no vamos a hacer exhaustivamente los derechos los principios del derecho del trabajo, porque están ahí en el video, prefiero que lo vean ahí. En todo caso repasamos los más importantes, si no, no vamos a hacer a tiempo. Y vamos a dar esto que se llama seguridad social y sus características principales y sus principios, ¿no? Para cerrar la unidad número 2. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les resultó mejor esta plataforma? Más o menos. Sí, profe, está buena. Sí. Estuvo estable. Igual, Sí, profe, mucho mejor. mucho mejor. Bueno. Entonces, con esto damos por terminada la clase y si no tienen dudas, díganme. No, súper clara la explicación. Bueno, entonces guarden las dudas que tengan, vayan leyendo la bibliografía y como hacemos siempre, empezamos la clase con las consultas. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego. Muchas Ya, gracias. profe. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Sí.